Ustedes ya han escuchado a lo largo de la semana comentarios y reacciones muy diversas sobre el resultado de las elecciones en los Estados Unidos y especialmente qué significa o qué puede significar la llegada de un señor Trump a la conducción de una potencia, la primera potencia del mundo. Entre las personas que permanentemente están comentando no solamente los antecedentes, lo que ocurre el día a día, sino una perspectiva, es el doctor Rosendo Fraga. Lo hemos invitado a él como director de Nueva Mayoría. Él vive permanentemente informado de los temas internacionales. No es que se aboca ahora a conocer el tema de los Estados Unidos, sino que su vida profesional la tiene dedicada a un análisis del panorama mundial permanente, además de los análisis locales. Gracias, Rosendo. No, gracias por invitarme, Abelino. Yo hace un momento dije, Trump, él y el mundo. Esas personas con estas características y esta personalidad, uno mirando la historia comienza a preocuparse. Y rápidamente viene aquello, no, quizás no haga lo que prometió, quizás va a ser más benevolente con esto, se va a disculpar con las mujeres, a los mexicanos los va a tratar de otro modo. Pero usted permanentemente dice en todos lados una frase que es suya, que yo espero que usted la repita, respecto de, puede cambiar las políticas, pueden cambiar, pero ¿qué es lo que no cambia esta gente? Claro, yo digo que los líderes políticos, y la historia es muy elocuente, cambian de ideología, por intereses, conveniencias, circunstancias. Lo que no cambia es de personalidad. Un ejemplo, un Mitterrand en Francia. De ideología cambió, el socialismo originario que tenía después se transformó en un pragmatismo y a lo mejor en política económica de centro-derecha, pero su personalidad no cambió. Y yo creo que acá el problema con Trump está no en la ideología sino en la personalidad. Después veremos si es más amigo de Putin o menos amigo de Putin, más proteccionista o menos proteccionista, y las circunstancias van a jugar un papel para definir esto. El problema es que no va a cambiar de personalidad. Cambiar de personalidad, cada mañana se va a levantar con algo que él va a querer conmover. Todos los días va a querer estar en la primera plana de los diarios. Bueno. Todos los días va a querer tener algo nuevo. Y después del almuerzo también va a querer algo nuevo. Es decir, es un hombre que actúa por golpes de efectos. Yo le digo dos cosas. Primero, nunca ejerció un cargo, entonces uno puede decir, como no fue gobernador, legislador, secretario de Estado, uno no tiene demasiados antecedentes no tiene antecedentes de la función pública. Sí, lo que tenemos es sus antecedentes como hombre de negocios, como sector empresario. Lo que sí hemos visto, que la campaña electoral y el éxito político lo ha logrado exactamente replicando en el campo de la política lo que le dio éxito en el campo empresario. Con lo cual, un éxito refuerza al otro. Esto va, ¿no es cierto?, la misma personalidad que le dio éxito en el campo empresario se lo dio en el campo político. En el campo empresario a él lo han acusado de muchas cosas. Sí, ha sido un hombre conflictivo, digamos. Y un hombre que ha violado leyes por donde se le ha ocurrido. Bueno, ahora, en el campo lo que yo prevería es que va a ser esa misma personalidad que hemos visto en el mundo de los negocios, que hemos visto en la campaña electoral, creo que la vamos a ver en la jefatura del Estado. Usted fuera de cámara me decía, ¿esto es un hecho nuevo o viene ya adornado con antecedentes? ¿Podemos explicarlo, por favor? Yo le diría lo siguiente, ¿no? Cuando el día de la elección, me preguntaron un par de medios, el día de la elección, ¿quién va a ganar? Yo dije, mire, si esta elección se va a definir como se ha definido las elecciones en el último medio siglo, ganó Hillary. Si esta elección se va a definir como se definió el Brexit en junio o el referéndum colombiano en octubre, ganó Trump. Es decir, quiero correcto. Ahora, miremos hacia adelante. Si el 4 de diciembre gana el candidato neonazi en Austria, ¿nos vamos a sorprender? No nos podemos sorprender de que eso suceda. Lo viene anunciando. Eso puede suceder. Si el mismo 4 de diciembre el primer ministro Renzi pierde el referéndum que ha convocado en Italia para la reforma electoral, ¿nos vamos a sorprender? ¿Y quién le ganaría a Renzi? No, Renzi generó un referéndum, va a perder el referéndum. Ah, el referéndum. Claro, el referéndum sobre reforma electoral. Si el 15 de marzo el partido islamofóbico holandés sale primero en la elección general, ¿nos podemos sorprender? No nos podemos sorprender. Nacionalismo otra vez. Si Marine Le Pen nacionalismo gana más la segunda vuelta en mayo, que todos dicen que es imposible,
El mismo análisis que hace imposible el Brexit, que hace imposible el triunfo de Trump, hace imposible el triunfo de Le Pen. Pero si en mayo Le Pen gana la presidencia en Francia, ¿podemos sorprendernos tanto? ¿O es que no estamos queriendo aceptar que hay determinados cambios que están dando en la política? Bien, los cambios los están produciendo las personas. No, yo creo que no lo producen los dirigentes. Lo producen las sociedades. Bueno, las personas. ¿Qué le pasa a la población hoy en Europa, en América Latina? Si usted pone, ¿no es cierto? Y América Latina quizás es un capítulo un poco diferente, pero pone Estados Unidos, Europa... América Latina ya pasó por y en parte el Asia. La tendencia es muy clara. Primero, se revaloriza el nacionalismo como valor político. Se reclama proteccionismo en lo económico. Hay una actitud anti-inmigración y antipolítica. Y esta es la tendencia que están mostrando las sociedades en el mundo desarrollado en este momento y en algunos lugares del Asia también, como en Filipinas y algunos otros lugares donde sea el mismo tipo de fenómeno. Entonces, cuidado, acá hay una tendencia, ¿no es cierto? Después, en cada país tendrá sus particularidades, ¿no es cierto? Es decir, es lo contrario de lo que veníamos pensando que hacia dónde iba el mundo. Se decía por lo general que la globalización en la economía iba a generar una globalización en la política, bueno, y esta es la paradoja. La economía sigue siendo global. Y si el Deutsche Bank tiene un... Va a ser indispensable global. Va a seguir siendo, inevitablemente... Las fábricas están en distintos lugares del mundo construyendo las mismas partes de un coche. Va a ser inevitablemente global. Pero la política cada vez es más nacional. Y las dos cosas suceden al mismo tiempo. Y esto genera una gran tensión. La gente define la política por tema, una agenda de una situación nacional. Y este es el punto. Entonces, esto genera una gran, ¿no es cierto?, una gran tensión, con una revitalización del nacionalismo y a todo esto una revitalización del liderazgo fuerte. Porque Putin en Rusia, el presidente Xi, si uno va siguiendo la política china interna, hay un proceso de fortalecimiento del presidente Xi, que algunos dicen contra el comité central, que desde Mao va a ser el líder más fuerte. El comité central está castigado permanentemente por él con si uno va a la India, críticas y purgas, ¿no? El primer ministro Modi, que es un primer ministro mucho más fuerte que los anteriores. Y aún en Japón, el primer ministro Abe, ¿no es cierto?, que es el más nacionalista de los primeros ministros japoneses de la posguerra, encontramos también otra situación. ¿Para qué significan estos nacionalismos? Implican de que las sociedades comienzan a encerrarse en sí mismas, rechazan la llegada de nuevos inmigrantes y de nuevas gentes, creen que van a vivir con lo de ellos, que no van a tener que estar haciendo trueque de... ¿Cómo es este nacionalismo? Mire, yo creo que acá los defensores de la globalización dicen, y con razón, que en el último cuarto de siglo se ha reducido la pobreza de una forma muy importante cuantitativamente, y tienen razón. Los críticos de la globalización dicen que en el último cuarto de siglo aumentó la desigualdad, y tienen razón. Es decir, los ricos más ricos y los pobres cada vez más pobres. La globalización al mismo tiempo ha producido menos pobres y más desigualdad. Entonces uno puede mirar las dos cosas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La gran reducción de pobres se ha dado en el Asia, en China, en la India, donde cientos de millones de personas viven la pobreza. En cambio, el efecto de desigualdad se ha dado mucho más en el mundo desarrollado, en el mundo occidental. Y en América Latina la pobreza también aumentó. Y en América Latina... Brasil aumentó por más que Lula hizo lo que hizo. No, digamos, ha aumentado, uno puede decir, ha aumentado los últimos 2 años. Pero en América Latina produjo reducción de la pobreza y aumento de las clases medias. Pero también ha producido un aumento de la desigualdad. En los últimos 2 años, nosotros somos un capítulo aparte, porque América del Sur ha sido 2015-2016 la región del mundo que menos ha crecido. Pero entonces, bueno, yo creo que es un poco un escenario complejo, diferente al que se esperaba, diferente al que el mundo académico muchas veces. Acá la dinámica y la realidad va antes que el mundo académico. Todavía el mundo académico sigue explicando como que el Estado-Nación está en extinción, que el Estado-Nación está en declinación, que las estructuras supranacionales... Y la realidad es que vamos en la dirección contraria a eso. ¿No es cierto? Vamos en la dirección contraria a eso. Ahora, justamente usted acaba de señalar algo que tiene que ver con lo académico, con la educación. Este señor parece que no le interesa demasiado tener élites preparadas mejor de lo que están. Él ha dicho que va a combatir a ciertas cuestiones en las universidades. Habla de la gratuidad y habla de una serie de cosas como idea de que podría caerse el sistema académico norteamericano. Sin embargo, los que lo acaban de votar es gente que, según dan los datos, tiene una cultura un poco más reducida,
que el nivel medio de los Estados Unidos. ¿Es correcto esto? Bueno, absolutamente. Es decir, si uno analiza el electorado de Clinton, el electorado de Trump, en términos socioeconómicos, es más pobre el electorado de Trump en promedio que el electorado de Clinton. Es el que quedó pobre, aquel Claro, de Trump. El más que se empobreció. El problema que usted tiene hoy en Estados Unidos es feo. El desempleo es bajo, 5%. Pero un salario no garantiza no ser pobre. No sé si un salario, un puesto de trabajo no garantiza no ser pobre. Hay gente con trabajo y salario que es pobre, porque ha habido una caída en el poder adquisitivo de los ingresos. Y ahí hay una gran masa de la gente de Trump. Exactamente, clase media baja, entonces, el que ha votado. Todo esto mezclado con anti-inmigración y con otro tipo, digamos, un tema complejo. Entonces, yo creo que, vamos al tema educación, porque acá yo creo que si yo le pongo un punto de inicio a este giro político, es el Brexit británico, que tiene muchos puntos de contacto con el fenómeno Trump en los Estados Unidos. El Partido Conservador Británico, la primera semana de octubre, en su congreso, cambió la plataforma del partido. Y cambió la plataforma del partido porque creen que acá hay un cambio de largo plazo. ¿Qué dicen? Somos el partido de los trabajadores. Los conservadores. Sí, porque nada menos. Los laboristas han abandonado a los trabajadores al votar contra el Brexit. Han abandonado la protección de los puestos de trabajo de los trabajadores. Segundo, dice, le pide a los empresarios británicos que den prioridad al talento británico. Dice, antes de ir a buscar, búsquenla. Es decir, hay un replanteo. Y Trump dice lo mismo, busque el talento norteamericano. Bueno, exactamente. Por eso digo que es decir, si uno le pone la risa al cambio y llamémosle ideológico, está ahí. Yo, 20 días antes del Brexit, Nigel Farage, el líder del UKIP, el Partido Nacionalista Británico, que llevó el referéndum del Brexit, que impuso el tema en la agenda, dijo muy claramente, vamos a ganar. Cuando la gente ve los grandes bancos, las grandes empresas y la vieja política votando juntas, le vota en contra. Y la coalición de Hillary Clinton era exactamente esta, los grandes bancos, las grandes empresas y los medios. Y acá ahí vamos a hablar 2 minutos de los medios. Pero con los Brexit pasó lo mismo. El grueso de los medios británicos y del mundo estaban contra el Brexit. Y sin embargo esto no funcionó. Entonces, yo creo que acá algunos lo llaman la rebelión contra las élites. Ahora, ¿por qué esta reacción? No hablo de reacción. ¿Por qué este desconocimiento hacia lo que venían hablando los medios en Inglaterra, en Francia también, en España? En España hemos visto lo que le ha pasado al diario El País, le ha ocurrido algo terrible en algunas universidades y también ha ocurrido esto en Estados Unidos. ¿Qué ocurre de la gente con los medios? ¿Con qué medios? Los medios escritos, la televisión, los periodistas. ¿Con quién hay enojo? Bueno, mire, hay un concepto, en los medios se llama los medios alternativos. Los medios alternativos. Los medios alternativos son un fenómeno que surgen, ¿no es cierto?, de la gente. Hay un señor que tiene un medio independiente en Estados Unidos que ha llegado a tener, un medio pone un canal en YouTube, que lo puede poner cualquiera, hasta 30 millones de personas escuchándolo. Muy crítico del sistema, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, digamos, es decir, acá empieza a aparecer medios, digamos, autogestionados, hechos por una persona, fuera, ¿no es cierto?, donde empieza a plantear una visión diferente ¿no es cierto?, en este tema. Porque en última instancia, si yo digo grandes bancos, grandes empresas, vieja política y medios tradicionales, se articula como, ¿no es cierto?, como un establishment global. Y la realidad es que si el apoyo que tuvo Trump en los medios, como tuvo la posición contra el Brexit en el Reino Unido, fue muy importante. Si yo traslado a Francia, los medios establecidos, me voy a encontrar con una proporción en alguna medida similar, ¿no es cierto?, en este sentido. Hay una reacción contra las cosas corporativas y la idea de seguir a las personas. En el Brexit quedó ahí envuelto, pero también ahí se siguió a un intendente de Londres que se había vuelto medio loco. Este hombre, no me acuerdo cómo se llama. Boris Johnson. Es una cosa terrible. Que es el actual titular del Foreign Office. Bueno, que es el casi nada. Bueno, por eso esta señora lo ha convocado hábilmente. Bueno, ahí también pasa lo mismo en Estados Unidos. También pasó en la Argentina, hasta hace pocos días. Acá, pocos meses, hay una convocatoria hacia una mujer. Es decir, la cosa es hacia las personas y no algo
partido político, corporación de él, sino hay una reacción de la sociedad contra cosas instituidas a lo largo del tiempo. En parte del tiempo. Y además, ¿sabes lo que pasa acá? Digamos, en nuestra generación, durante medio siglo, ha analizado la política, digamos, cómo se arma la política. Miren el mundo, centro-izquierda, centro-derecha. Dos fuerzas alternativas, se turnan en el poder con un consenso básico y límites en el disenso. La realidad es que este es el modelo, digamos, originario del mundo anglosajón, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y del Reino Unido, que después de la posguerra se generaliza a Europa e inclusive a los países de Asia que abrazan el capitalismo. Bueno, este tema es lo que no funciona más. Hoy no es lo mismo Trump o Hillary. No es lo mismo que gane uno o gane otro, porque los consensos se han roto. Este me parece que es esos consensos que antes decía, mire, un sistema político de equilibrio, límites para el disenso, consenso, alternancia. Esto es lo que hoy yo creo se ha roto. Y donde yo creo que hay un hecho histórico realmente nuevo es, por primera vez en la historia, la cultura populista ha penetrado el mundo anglosajón. Que el tipo de cultura populista o autoritarismo o totalitarismo entrara en el mundo latino, en el mundo eslavo, en el mundo germano, bueno, la historia en los últimos 3 siglos nos ha mostrado eso. Pero nunca había pasado al mundo anglosajón, que es donde hoy uno observa, y este es un hecho realmente nuevo, ¿no? Porque la cultura política anglosajona, desde la Carta Magna al comienzo del siglo XVII en el Reino Unido, desde la independencia de Estados Unidos, siempre había mantenido inalterable una cultura política. En cambio esto ha entrado, y este me parece que es, cuando uno mira la historia, el hecho más novedoso. Rosendo, miles de personas que ven este programa son argentinos y estarían diciéndole a usted y a mí, ¿nos pueden responder si este fenómeno de Trump afecta en lo inmediato, en lo cercano a la Argentina? Y si es así, ¿de qué manera? Bueno, dos cosas le diría. Miren, en primer lugar, hay un tema de índole general, ¿no? Es decir, Trump significa más incertidumbre económica. Y a la Argentina eso no le conviene. Si puede subir la tasa de interés, que no sabemos bien qué va a pasar con el precio de los commodities, en fin, yo creo que... Petróleo en compañía, ¿no? Todo esto es más desventaja que ventaja. Ahora, a mí lo que me preocupa también es que yo veo en los últimos par de meses en Argentina irrumpir el tema de la migración. Ahora, ¿por qué irrumpe ahora y no antes? Yo creo que irrumpe ahora porque hay un reclamo global. Hemos visto al senador Pichetto planteando el tema, pero hemos visto al coloquio de hoy día aplaudiendo a Pichetto cuando plantea el tema. Hemos visto en programas periodísticos... Un sector empresario. Pero el problema, si eso pasa en el sector empresario, en los sectores populares es mucho mayor, porque el tema migración, a medida que uno baja en la escala social... afecta más a los sectores populares. Claro. He visto reclamos contra el uso del hospital, de la educación pública, sí. Todo esto. Entonces, cuidado, que estemos tan al margen de esto no está tan claro. Es decir, yo en los últimos 60 días he notado la repercusión del tema de inmigración, el debate sobre la inmigración en la Argentina. Ese es un tema que va ahora, de acá en adelante, y sobre todo con lo que va a ocurrir allá, va a haber debate en la Argentina. Esto va a bajar. Ahora, en lo económico, la gran pregunta es, esas inversiones, los dólares que iban a venir, iban a volar, iban a caer del cielo, esa lluvia de dólares que llegaba sobre la Argentina frente a este acontecimiento, ¿sigue la gente igual o espera de aquí a febrero a ver qué ocurre? Yo creo que la lluvia de dólares no estaba llegando. Guarda, no le queríamos echar la culpa a Trump de nuestros problemas que no estábamos sabiendo resolver. No, pero igual puede haber un parate. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que la lluvia de dólares la tuvimos, pero no la usamos para invertir. Hemos tomado 40.000 millones de dólares de deuda para pagar subsidios. Vamos a decir, el 2016. Y está previsto que tomemos otros 40.000 el año que viene. El punto, es decir, el dinero no es que no ha habido. Lo que pasa es que lo que la Argentina tenemos que revisar, y el gobierno tiene que revisar, es que una vez tiene planes. Ahora, una vez que los planes después no dan el resultado que uno esperaba. Es decir, el gobierno puso en marcha una política y yo no creo que esté un año después la situación donde el gobierno pretendía llegar. Ahora, Argentina, a través de este gobierno, tenía la ilusión de penetrar en el comercio norteamericano con la llegada de productos de toda naturaleza, aquello de llegar a la góndola cuanto antes, no solamente en China, sino en Estados Unidos, pero que frente a este acontecimiento, yo no sé cómo va a seguir
los argentinos, las pymes que querían entrar en los Estados Unidos, ¿cómo lo van a poder hacer? Bueno, yo creo que eso está abierto todavía. La pyme está bajo otra problemática hoy. La pyme está con una problemática de una actividad económica que cae, una tasa de interés que le sale muy alta. No sé, me parece que hoy la cabeza de la pyme no gira alrededor de exportar más, la cabeza de la pyme gira alrededor de sobrevivir en un escenario... Y la exportación es una manera de sobrevivir. Yo lo que creo es que acá tenemos que rediscutir un poco las cosas, en el sentido de que no vaya a ser de que nosotros hemos establecido una estrategia en base a supuestos que hoy no van a ser tan así, que es un poco, ¿no es cierto?, este tema. Y después tenemos que, en base a esto, tenemos que ocuparnos, a prestarle mucho más atención a los temas de la región. El presidente de México vino en agosto y propuso un acuerdo de libre comercio, que lo podemos firmar ya, porque México tiene excepción Mercosur. Chile nos ofrece un acuerdo de libre comercio que lo podemos firmar ya, porque tiene excepción Mercosur, y en septiembre firmó con Uruguay. Serían los dos países, México y Chile. Ya, y cuando nosotros hablamos de la Alianza del Pacífico, pero México y Chile son el 70% de la Alianza del Pacífico. Quizás lo que nosotros tenemos... Trump dice que la va a perturbar, ¿no? ¿Cómo? Trump dice que la va a perturbar esa alianza. Él lo ha dicho. No, pero escúcheme, pero si nosotros firmamos un acuerdo es decir, México está mucho más necesitado de antes de nosotros. Cuidado, yo lo que creo que tenemos que hacer es, frente a este escenario incierto, complicado, revalorizar una serie de opciones que la Argentina tiene. Y también creo que esto mismo, vamos a ir a un escenario mundial con todo esto, las relaciones bilaterales van a readquirir importancia. Ahora sí. Van a readquirir importancia. Entonces... El vis a vis. Correcto, entonces, como digo, por ejemplo, yo digo ya, México y Chile. Bueno, ¿por qué no avanzamos? El acuerdo de libre comercio con México y Chile, ¿no es cierto?, que lo quieren y esto no nos genera resistencias políticas ni regionales. Ahora, ¿los empresarios están de acuerdo con esos tratados bilaterales o todavía no se han pronunciado? Pero mire, cualquier tratado bilateral, usted siempre va a haber ganadores y perdedores, ¿no es cierto? Ahora, lo que hay que ver es en la suma qué es lo que esto genera. Además, firmar acuerdos de tratado de libre comercio con los países de la región no es algo que genera resistencia política. Entonces, yo creo que tenemos que revalorizar las relaciones bilaterales, revalorizar la región, que es lo que podemos manejar en este momento, porque lo que sucede en el mundo no lo podemos manejar, pero sí hay cosas que nosotros podemos manejar y quizás oportunidades que no estamos aprovechando. No podemos manejar, por ejemplo, un acuerdo con Brasil, porque hay una situación política incierta todavía. ¿Sí? Yo creo que con Brasil sí podemos manejar. Pero no hay pasos en esa dirección. Está bien, pero este es otro tema, pero yo creo que Brasil tiene una situación política hoy, ¿no es cierto? Pero tiene que superar la situación política. Yo creo que la ha superado. ¿Ya está superada? Totalmente superada. Primero, va a haber elecciones el año que viene. No, las elecciones se acaban de hacer el día 2 de octubre, la primera vuelta, las municipales. Las municipales. Y la segunda vuelta, pero la elección municipal es como una elección de gobernadores en la Argentina. Y el mensaje ha sido clarísimo de la elección, absolutamente. ¿Quién ganó Río de Janeiro? ¿Quién ganó San Pablo? ¿Qué le pasó al PT? Es clarísimo, ¿no es cierto? Es decir, la coalición que está gobernando tuvo una victoria electoral. Segundo, en el Congreso el presidente Temer ha logrado lo que en la Argentina parecería imposible. Logró ya 2 votaciones en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución introduciendo la enmienda de congelar el gasto público por 20 años. No, en Brasil yo le diría que... Y los datos, escúcheme, la bolsa, ¿no es cierto? Es decir, la acción de Petrobras subió 9 veces, ¿no es cierto? Es decir, la moneda que más se revaluó del mundo es la brasileña. En fin, hay una serie de cosas, ¿no es cierto? Es decir, y con Brasil es una gran oportunidad. Es decir, la relación bilateral con Brasil hoy tiene mucha potencialidad y Brasil y Argentina juntos en la región tienen una capacidad de incidir en la región y mirar al mundo. Entonces, frente a esto es lo que nosotros podemos manejar, una relación bilateral con Brasil, un acuerdo de libre comercio con Chile, un acuerdo de libre comercio, ¿no es cierto?, con México, y este es el campo donde ya tenemos que avanzar. Pareciera que la Cancillería Argentina, hasta donde tenemos noticias, todavía no está trabajando en estas cosas que usted dice. O a lo mejor están trabajando y no lo sabemos, es probable. Yo le diría, creo que no le están dando la prioridad que hoy tienen que darle a esta cuestión, esta parte de la agenda regional. Todavía poco pareciera que Estados Unidos, China, Europa es la prioridad, o a lo mejor lo es, ¿no es cierto? Entonces creo que acá tenemos que avanzar en lo que podemos manejar, y que es el marco regional y las relaciones bilaterales, inclusive algunas relaciones bilaterales fuera, ¿no es cierto?, de nuestra región. Por ejemplo, con Europa habría alguna... ¿Con quién? Con España se podría hacer algo, ya tiene gobierno. Sí, pero con España, España está en la Unión Europea.
Yo creo que hay una referencia. Vis a vis ahí no va, con ¿No es cierto? países. Hay una referencia que la Argentina tiene que tomar, que es el grupo MITCA. ¿Quién es el grupo MITCA? Los países medianos del G20. México, Indonesia, Turquía, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudita. La Argentina tiene que incorporarse a ese grupo. Argentina, aparentemente frente a lo que pareció con Trump, va a tener que mover una estrategia internacional Bueno, distinta a la que estaba. ¿dónde estaba ayer la primera ministra británica? En la India. Que es tanto un acuerdo de libre comercio del Reino Unido con la India. Así, yo creo que frente a este cambio que presenta amenazas y riesgos, lo que la Argentina tiene que retomar una agenda concreta de las cosas que puede manejar. Gracias, Rosendo. Yo le dije antes de que empezáramos el programa, yo quiero hablar de algo que no hablan todos los demás. Y hoy hemos hablado de lo que no se habla en otros lugares. Bueno, me alegro.